Hebreos 3 del 1 al 11. Y la cuestión es esta, hermanos. Acuérdense, siempre le tengo que dar el contexto porque a nosotros se nos olvida, hermanos, que cuando se escribió este libro de Hebreos, los hermanos eran judíos, pues judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban padeciendo persecución, hermanos. Persecución, y aparte de las pruebas y las luchas de todos los días, estaban siendo perseguidos por causa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el libro está escrito para demostrar, hermano, que el camino en el que ellos estaban ahora es más excelente que el que estaban antes, hermano, que era el judaísmo. Porque lo que estaban haciendo algunos de ellos, hermanos, es que se querían regresar otra vez a ser judíos. Y el escritor está argumentando diferentes cosas y les dice, no, lo primero que les dijo es Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es más grande que los ángeles y que tenemos que oír la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 empieza argumentando estas cosas, hermanos. Y ese es el título que yo le he dado a esta predicación: Jesús es superior a Moisés. Entonces, vamos a leer, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, la fe que nosotros depositamos. Él es el autor de nuestra profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, el Señor, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, déjenme decirle, hermano, a manera de introducción, para meternos nosotros como en la mentalidad de una persona judía. Para el judío, hermano, Moisés es sumamente importante, es alguien que ellos veneran. Si ustedes se dan cuenta, hermano, varias veces el Señor Jesús habló y los guió. Bueno, ¿qué dijo Moisés? Por ejemplo, en una ocasión a él le preguntaron sobre el divorcio. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Es lícito para el hombre divorciarse? Y él dice, ¿qué les mandó Moisés? Entonces, cuando dice eso, los 5 primeros libros de la Biblia se llaman la ley y fueron escritos por Moisés. En la ley está descrito todo lo que el pueblo de Dios debía de hacer, cómo debía de vivir, cómo debían dirigir la adoración a Dios. Todo lo que era referente a los mandamientos era dado por Moisés, de manera que Moisés era muy importante y sigue siendo muy importante para los judíos, tanto Moisés como Abraham y los patriarcas, pero Moisés por la escritura. La otra cosa, hermano, por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando el Señor habló de la parábola del rico y Lázaro? Que dice que aquel está en un gran tormento y cuando está en ese tormento le dice, Padre Abraham, manda a alguien que hable a mi casa para que no tengan que venir aquí. Y él dice, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Es decir, era la referencia, hermano, los escritos de Moisés. Ahora, usted sabe, hermano, que nosotros no adoramos a los hombres. Nosotros respetamos a los siervos de Dios, pero son solamente hombres, hermano. Y están sujetos, todos nosotros, hermano, no importa quiénes seamos, todos nosotros estamos sujetos a fallar. Y Moisés fue uno de ellos, hermano. Porque Moisés no fue perfecto, hermano. Moisés
Dice la Biblia que era más manso que todos los hombres, pero se enojó. Es decir, que hasta el más manso se puede enojar. Y uno lo puede justificar, hermano, porque déjeme decirle que cuando a Moisés lo hicieron enojar, se acababa de morir su hermano. Entonces, o su hermana, perdón, se acababa de morir su hermana. Y llegan a un lugar en donde no hay agua. ¿Ustedes se acuerdan de eso, hermanos? Bueno, se quejaron tantas veces, ¿verdad? Se quejaban constantemente que era difícil guiar a ese pueblo, hermano, después de tantas maravillas que había hecho el Señor y cómo renegaban ellos. Pero de pronto Dios le dice, bueno, habla a la roca. Y Moisés está enojado y está con su hermano Aarón. Y le dice, necios, dice, les hemos de sacar agua de la roca. ¿Cómo que les hemos? El que sacó agua de la roca fue Dios, no ellos. Usted se da cuenta que era un hombre y en un momento de enojo, ¿no es verdad que uno hace cosas malas en un momento de enojo, hermano? Entonces, dice que golpeó la roca. Aquí les va el agua, se las estamos sacando ahorita. Y Dios inmediatamente lo llama, ¿cómo que? ¿Y por qué no me santificaste? Le dice. ¿Por qué no me diste a mí la gloria? Y entonces dice, ¿sabes qué? No vas a entrar en la tierra prometida. Entonces, hermano, usted tiene que tomar en cuenta que aquel hombre había lidiado con todos estos 40 años, hermano. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? Era un pecador, hermano, igual que tú, igual que yo. El que hace la casa tiene mayor honra, decía la Escritura. Y quien dicta todas las cosas es Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él realmente es el que tiene la autoridad. Le está diciendo a los judíos, ¿cómo se van a ir detrás de Moisés? Ciertamente fue muy fiel ese hombre, pero no es más grande que el Señor Jesucristo. Ustedes ya salieron de eso. ¿Cómo van a regresar otra vez a lo mismo? Sigan a Cristo. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, hermano. Moisés es la columna vertebral del judaísmo. Moisés fue muy fiel, pero Cristo es el Hijo. Mire, hermano, cuando mi papá falleció, yo me acuerdo que ahí donde era mi papá, es una gente muy supersticiosa, hermanos. Y había muchísima gente cuando enterramos a mi papá. Entonces hicieron un nicho. ¿Saben lo que es un nicho, hermanos? Es lenguaje universal eso del nicho, ¿verdad? Bueno, entonces íbamos a meter la caja y había una mujer haciendo un escándalo, que no sé cuánto, que decía que no lo metan así. Y la tenía por aquí y casi en la oreja me estaba gritando. No, que tiene que ir viendo al poniente, decía. Porque si no, no se queden los pecados, no sé qué tanto estaba hablando. Me dijo, no lo mete. Cállese, señora, cálmese. Yo soy el hijo de él, le dije yo. Y yo digo que así lo vamos a meter porque mi papá ni siquiera está ahí. Y se cayó la señora, fíjese. Se cayó, completamente se cayó. Metimos la caja y la señora solo se me quedaba viendo así. Y bueno, ¿y quién podía más? ¿Ella o yo? Pues yo soy el hijo, yo tenía autoridad de hacer esas cosas. Bueno, ¿y quién tenía más autoridad, Moisés o Jesús? Entonces, es verdad, Moisés comunicó la ley, pero llegó un momento cuando Dios pudo haber dicho, miren, no se porten como Moisés, no se porten como él. ¿Por qué? Porque se enojó y no la hizo. No entró, fue salvo, hermanos, pero no entró a la tierra prometida. Entonces, como dueño de la casa, Jesús designa lo que se debe hacer, hermano. Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Hay engaños el día de hoy, como en aquel tiempo ellos no podían caer en engaño. Hay muchas religiones el día de hoy que a nosotros nos dicen que tenemos que hacer cosas como en el Antiguo Testamento. Ya no es así, hermano. Quiero hacer una aclaración, hermanos. La Escritura, toda la Escritura es buena. Hay gente que dice, no, hoy estamos en la gracia. La ley ya pasó. Es verdad, ya pasó el tiempo de la ley. ¿Sabe qué hacía al que trabajaba en sábado, hermano? Lo apedreaban. El que cometía adulterio, lo apedreaban. Ya no vivimos en aquello. Ahora ya no hay que traer holocaustos, sacrificios, nada de eso. Ya se acabó todo eso, hermanos. Pero los principios de la Escritura están ahí. Cuando Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo.
es cuando Jesús empieza a enseñarles el espíritu verdadero de la palabra. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano, que cualquiera que le dice raca, o sea, perdón la expresión, idiota, a su hermano, cualquiera que lo odia, ya es reo del infierno. O sea, no es solamente cometer el hecho, es lo que está en tu corazón. De eso está hablando el Señor. Y el Señor aclaró y dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplir la ley. Se le presenta a un hombre enfermo y él ya sabe lo que aquellos están pensando y dicen, a ver si lo sana en este día. Mire qué perversos eran eso, hermano. Que no era, estamos esperando para glorificar a Dios, sino a ver si cae. Y él se para sabiendo lo que ellos están pensando. Le dice, ¿es lícito hacer lo bueno en el día de reposo? Porque ellos habían entendido que en el día de reposo no había que mover un dedo. Y eso era honrar a Dios. Y entonces le dice, ¿es lícito hacer lo bueno en el día de reposo? Y se quedan callados. Ven, le dice, y sana al enfermo. Y empiezan todos a murmurar. Hipócrita, le dice, ustedes si su buey se cae en el hoyo, ¿no lo sacan en el día de reposo? Así también es bueno hacer lo bueno en el día de reposo. A Dios le agrada que hagamos lo bueno en el día de reposo. Entonces ese era el espíritu de la ley. Yo, hermano, nunca he dicho, por ejemplo, hay unos dicen, hoy es el Dios de la gracia, en aquel tiempo no. Era el Dios de gracia también, hermano. Todos los que fueron siervos de él eran imperfectos, hermano. La Biblia dice, Noé, por ejemplo, caminó con Dios, halló gracia, pero no era un hombre perfecto. ¿Por qué? Después del diluvio, planta una viña y se emborracha y anda desnudo, hermano. Qué hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, usted mira en todos esos, David, el dulce cantor de Israel, ¿cómo era, hermano? Le gustaban las muchachas. Dice que hasta que estaba viejito, dice que le traían muchachas para que lo calentaran, dice. A él le gustaban las sábanas viejas. Usted léalo, ahí está en la escritura. Cuando uno lee todo eso, hermano, uno se da cuenta que estos eran hombres imperfectos. Que el Dios de gracia de hoy era el mismo Dios de gracia de antes. En el libro de Isaías dice, nadie diga, me apartó Jehová. En las leyes de Dios decía que el eunuco, aquella persona que había sido castrada, no podía rendir culto al Señor, servir como sacerdote. Y el Señor le aclara, le dice, no diga el eunuco, me apartó Jehová porque soy un árbol seco. Pero todo el que guarde mis días santos, yo le daré un lugar en mi casa mejor que el de los hijos y las hijas. Y eso mismo nosotros lo vemos en toda la escritura, hermano. Ninguno de los que hemos llegado al Señor en toda la época de la historia, en ninguna época de la historia somos dignos, hermano. Ninguno tenemos méritos. Cuando el Señor llegó a alguien, llegó por gracia y por misericordia. Y mucha gente desde el Antiguo Testamento, el Señor nos metió dentro de su familia, hermanos, por gracia. Es el mismo Dios de gracia. Pero de Cristo para acá es otra cosa. De Cristo para acá ya no hay más sacerdotes. La Biblia dice en 1 de Pedro, nosotros somos real sacerdocio. O sea que tú y yo somos sacerdotes de Dios, hermano. No sé si tú entiendes esto, pero el sacerdote era la persona autorizada por Dios para presentar delante de Dios las ofrendas del pueblo, para llevar a Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Nosotros podemos hacer eso el día de hoy, hermanos. Nosotros podemos ir directamente al Señor sin necesidad de ningún sacerdote. ¿Se da cuenta la religión en la que varios de nosotros pertenecíamos antes, hermano? Que tiene un sacerdote y usted viene y le dice, me acuso, padre. ¿De qué? De tal y tal y tal cosa. Ah, bueno, vete para allá y reza. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo y punto. Y nosotros podemos ir directamente al Señor sin necesidad de ningún sacerdote de nada, hermano. Intercedemos unos por otros, hermano, pues porque el Señor así nos ha mandado, pero no necesitamos. ¿Y qué si se muere el intercesor de nosotros? Pues podemos ir directos al Señor, hermano. No hay ningún problema con eso.
Esto es lo que ellos necesitaban entender, hermano. En Jeremías 31, nosotros encontramos, hermano, algo que es muy importante, hermanos. Y puedo ver la guianza de Dios, hermano, en el énfasis que Él está haciendo en este día, hermanos, que tiene que ver mucho con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, usted sabe, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, en donde había la circuncisión, guardar el sábado, traer sacrificios y muchas otras cosas, fiestas, hermano, las fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos y todas esas festividades que hoy ya no las tenemos que guardar, hermanos. Ya no tenemos que guardar nada. Hoy celebramos la cena del Señor. Él nos dejó para celebrar eso. El Señor mismo fue el que nos dio mandamiento de celebrar la cena del Señor. Pero Pascua, pues yo ni sé, hermanos. Mis suegros me cuentan una vez que ellos fueron a una celebración de Pascua, que se iba el rabino, se lavaba las manos, se regresaba. Y decía unas cosas en hebreo, se iba, se volvía a lavar las manos, se regresaba. Ahora vamos a cantar tal canto, se iba otra vez, se lavaba las manos, se regresaba. Horas, hermano, de eso, horas. Yo me hubiera ido a mi casa, hermano. Yo me hubiera ido a mi casa. Bueno, esas eran las celebraciones de ellos. Hoy nosotros, hermano, cantamos al Señor, alabamos al Señor con libertad, le cantamos con instrumentos. Nosotros nos reunimos, estudiamos la palabra de Dios. Es una vida diferente, hermano. Entonces, en Jeremías 31 se nos habla de algo que el Señor iba a hacer en el futuro. Porque aquel pacto, hermano, estaba en validez. Dios lo hizo con Abraham, lo confirmó con Moisés. Sobre todos los descendientes de Abraham, que llegaron a ser los israelitas. Pero usted sabe que en un pacto hay dos partes. Y la parte que no cumple, el que sí cumple tiene el derecho a deshacer el pacto. Entonces Dios deshizo el pacto, pero dice Jeremías 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con todo su pueblo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahorita que estábamos celebrando la cena del Señor, usted se dio cuenta que dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en el nuevo pacto. Este es el pacto. Dice, versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en donde, hermanos, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Lo cual quiere decir, hermano, que nosotros, el Señor, con su Espíritu, hermano, nos has dado la ley en nuestro corazón. De la misma manera que Cristo la entendió, nosotros la entendemos por el poder del Espíritu Santo. No es que el rabino se siente y diga, ahorita vas a recitar esto, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, no es eso, hermano, no es repetir de memoria, es que se quede en el corazón. Y Dios dice, yo voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Entonces dice 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto significa no que no debamos aprender, pero que esencialmente el Señor pone su ley en nuestro corazón. Todo el que tiene el Espíritu de Dios y está en el nuevo pacto, cuando peca no se siente en paz. No puede sentirse en paz. Y si te sientes en paz, tal vez no tienes el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios convence de pecado, hermano. Redarguye, se enfrenta con nosotros, hermano. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote y apóstol, se le llama en uno de los versículos que nosotros estamos viendo aquí. Ahora,
déjenme llevarles a una cosa que es muy importante, hermanos. En el versículo 7, el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, en este nuevo pacto, hermano, claro que tiene que ver la palabra, pero lo más importante, tanto la palabra, pero el Espíritu de Dios. Esta vida, hermano, esta vida que nosotros vivimos, no se puede vivir así porque sí, hermanos. Según de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta vida cristiana solamente se puede vivir bien en el Espíritu de Dios. Esta mañana nosotros estábamos repasando con los hermanos acerca de los dones espirituales. Y, por ejemplo, hermano, yo les ponía este ejemplo, ¿verdad? Yo he oído esto varias veces durante mi caminar cristiano. Alguien que dice, mire, yo no amo al hermano porque no tengo el don del amor. Entonces, yo le digo esto, el amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor viene a nuestro corazón. Hermanos, yo les puedo decir con honestidad que yo les amo. Cuando yo empiezo a orar por ustedes, hermano, yo me quedo meditando a veces por las cosas que yo siento. Y algunas veces, hermano, yo siento agonía por algunos de ustedes. Estoy orando, pero me pongo a meditar en lo que el Señor puso en mi corazón y digo, pero se supone que ellos son extraños para mí, no son de mi sangre. ¿Y cómo es, hermano, que ese amor está en nosotros? Porque el Espíritu Santo lo puso ahí. Eso no existía antes. Ahora nosotros lo vemos todos los días y como que nos acostumbramos, pero esto es algo maravilloso, hermano. La gente que está afuera, hermano, cuando nos mira que nosotros nos amamos, dice, estos tienen algo diferente, algo especial. No es como allá. Y algunos que han venido aquí me dicen, mire, es que allá donde yo voy, nos dicen, dense la paz. Y ¿se acuerda usted en la iglesia como nos decían, dense la paz? Le decía. Y usted ni volteaba a ver al otro, ¿eh? O no le hablaba porque traía tocada licor. Y nada más. O sea, no hay una fraternidad. Aquí pasan los hermanos. A veces nosotros ya estamos cansados de tocar. Ay, bendice, ¿cómo dice? Que su corazón sabiduría. Y los hermanos aquí platican, ay, el Dios le bendiga. Y siguen pasando y pasando y pasando. Y si no los para uno, se agarran platicando. Igual que la bienvenida. Así que, ay, hermano, no la había visto. Ay, que no sé. Y empiezan a hablar ahí. Pero es un amor fraterno. Algo que Dios pone en nuestro corazón. Es algo precioso, hermano. El entendimiento de las escrituras. ¿Cómo es, hermano, que antes tú no entendías las escrituras? Pero tú, hermano, y hay a veces un pasaje que lo ha leído 100 veces. Pero el Espíritu Santo toma una parte y la pone en tu corazón y te enseña algo precioso, hermano. Eso es el poder del Espíritu Santo. O a veces vas en un día cotidiano, hermano, tú estás haciendo tus cosas y de pronto... Y yo sé que a ustedes les ha pasado, hermano. A varios de ustedes les ha pasado. No sé si ustedes han sido obedientes al Señor. Pero de pronto el Señor te dice, ve y háblale a aquel. Háblale de mí. Y usted dice, a ese yo ni lo conozco. Yo no lo conozco. Pero yo le digo, como pastor, casi siempre cuando yo digo esto, la gente a veces se queda y me dice, Dios le habla a usted también. Dios me habla a mí y le habla a usted también. No estoy hablando necesariamente de una voz audible, pero el Señor nos pone un sentir en nuestro corazón. Déjenme darle un testimonio de algo que pasó esta semana, hermanos. Hay una persona que vino hace meses a la iglesia. Solo una vez vi a esta persona. Esta semana estaba orando y empecé a orar por esta persona, hermanos, pero con mucha agonía. Y sentí una angustia, era en la madrugada, pero oraba por esa persona. Y como que el Señor no me permitía dejar de orar por esta persona y oré mucho por esta señora. Y yo dije, ¿qué estará haciendo el Señor? Entonces le encargué a unas hermanas, visiten a esta señora. Y cuando le dicen, hermana, fíjese que nosotros venimos de parte de la iglesia,
la hermana se puso a llorar y abrazó a las hermanas y estaba pasando una gran tribulación, hermanos. El Señor solo me hacía pensar, está abrumada de mucha tristeza. Y yo oraba por ella y solo vi a las hermanas y se echó a su cuello a llorar con ellas, hermano, a llorar con ellas. Y lloraba con ellas y les contó. ¿Sabes qué? Eso lo hace el Espíritu de Dios, hermano. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto en el que nosotros vivimos. Y Él le dice, ¿ustedes se quieren regresar a donde no había Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a regresar nosotros a eso, hermanos? Nosotros ya tenemos lo más valioso, el Espíritu Santo nos guía a nosotros, hermano. Entonces, mira, hermano, yo quiero amonestarte en esto, porque la palabra dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque todo lo que el Señor nos habla, hermano, es bueno. Mira, yo no sé cómo viene cada quien, hermano. Le voy a decir qué es lo que yo puedo percibir. Varios de ustedes cansados y algunos tristes. Eso es lo que yo puedo percibir. Entonces, mire, no sé qué expectativas traía usted. Tal vez yo quiero que me hables de este tema, Señor. Yo quiero decirle que Dios es más sabio que nosotros. Que hay cosas que Dios nos dice que tal vez a nosotros no nos gustan, hermano. Pero luego nos empieza a hablar el Señor. Hablaba con otra mujer esta semana. Y entonces yo le decía, mira, Dios nos habla y a veces nos dice cosas que a nosotros no nos gusta. ¿Y sabe qué es lo primero que hace el Señor, hermano? Confrontarnos con nuestro pecado. Casi siempre, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes decirle al doctor, mire, doctor, es que me duele tanto que hasta cargo rojo aquí en la mejilla. Pero el doctor dice, es que tu problema no es tu piel. Es que la muela que tienes adentro es el problema. Y uno a veces va con el Señor y le dice, mira, Señor, ¿y tu pecado qué? No, pero yo te estoy hablando de otra. No. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, verdad? Tú le dices, llama a tu marido. No tengo marido. Bien dijiste, no tengo marido porque 5 has tenido. El que ahora, con el que vives ahora no es tu marido. Entonces, con todo el amor, hermano, del mundo, pero ¿sabes qué? Dios sabe lo que es más importante para nosotros. Entonces le dijo al paralítico, después de que lo bajaron de un hoyo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero si él lo bajó para que lo sanaran. Pero ¿qué era más importante? ¿Que caminara el otro o que se salvara? Pues es mejor ser paralítico y ser salvo, hermano. ¿Por qué? Porque un sano se puede ir al infierno, hermano, pero una persona que tiene a Cristo, sea sana, o sea enferma, o sea paralítico, ciego, lo que sea, si tiene a Cristo se va al cielo. Es lo más importante, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, nos habla del Espíritu de Dios. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, hermanos. Quiero hacer un énfasis en alguno de estos versículos, hermano. En Juan capítulo 14 el Señor está ya para ser entregado, hermanos. O está hablando Él, por lo menos, de que Él va a ser entregado. Entonces, fíjese, hermano, Juan 14, 15. Todo esto usted tiene que recordarlo, hermano. Porque usted, hermano, ya está en el nuevo pacto y vive la vida del Espíritu Santo. Por lo menos se supone que ahí tenemos nosotros que vivir. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo, hermano? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estará en donde, hermanos, en vosotros. Lo cual quiere decir, hermano, que tú, si tú eres un verdadero creyente en Jesucristo, tú tienes el Espíritu de Dios. Alguien me dice, pastor, pero ¿cómo usted reconoce la voz de Dios? Le voy a hacer referencia a un pasaje de la Escritura. No lo tiene que buscar ahora, pero búsquelo después. En Juan capítulo 10,
que habla del buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿No es verdad, hermanos? Usted sabe si el Señor le está hablando el día de hoy. Usted puede decir, pues eso lo están diciendo por los que no vinieron hoy. Pero dentro de su corazón, usted sabe que si es con usted, pues se tiene que poner el saco. Y usted dice, no, pues no esperaba que Dios me hablara hoy de esa manera. Pero usted, si usted conoce a Dios, no se haga loco. No me diga, saber qué quiso decir Dios. Dios no es tartamudo. Dios es claro cuando habla, hermanos. No dice las cosas a medias, las dice claras. Y usted, hermano, mire, gracias a Dios, cuando salga de usted aquí, que salga como sea, pero no igual. Que salga diciendo, Dios me amonestó hoy, o Dios me consoló hoy, Dios me aconsejó hoy. Pero algo, hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios y vino a oír la palabra de Dios y tiene su oído atento, el Espíritu de Dios le va a hablar. Por eso el escritor le dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cómo se van a ir de regreso? Y él les está amonestando y le digan, no se vayan de regreso. El que oye su voz hoy, no endurezca su corazón. Orábamos esta mañana porque ¿sabe cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos, hermano? Cuando no oímos, es la soberbia. ¿Sabe cuando el Señor llama en Isaías capítulo 1 al pueblo? Vengan, estemos a cuenta, les dice, ¿verdad? Como si Dios necesitara del pueblo, hermano. Vengan, estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, dice, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, o serán como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice, vengan, estemos a cuentas. ¿Y qué se beneficia el Señor de eso, hermano, con nosotros? De nada. Pero el Señor quiere que hablemos con Él conforme a lo que Él nos está diciendo que nosotros respondamos, hermano. Aquí hay gente que el Espíritu Santo los ha estado levantando temprano en la mañana para orar. Y algunos no le han hecho caso al Señor. Alguien, yo no me acuerdo quién me estaba preguntando esta semana. Alguien me llamó. Ya me acordé quién. Pues me dice este hermano, mire, yo con la vida de oración, me decía, hermano, ¿y por qué no te levantas de madrugada? Le digo, ¿será? Me dice, ¿es un mandamiento eso? Como que no le gustaba madrugar. Déjeme decirle, para mí no era mi deporte favorito madrugar, hermano. No. Bueno, todos los jóvenes a veces pasan por eso, ¿verdad? Pero también nosotros, fíjese, hermano, en nuestra juventud con mi hermana, teníamos reuniones de oración a las 5 de la mañana, todos los días en mi casa, todos los días. Y entonces ahí nos reuníamos y ahí, hermanos, el Señor con algunos jovencitos que estaba ahí hizo grandes cosas, hermano. Llegaban los peores del barrio, llegaban a esas reuniones de oración, hermano. Un borracho que vivía enfrente de mi casa, ¡hey, doctor! Me decía, así me decía, doctor. Mire cómo apesto, doctor. Yo voy a venir a orar con ustedes. Mentira, le dije, estás borracho. Mañana ya ni te vas a... Yo voy a venir, me decía. Y llegó, todo engomado, pero llegó, crudo. Y lo alcanzó el Señor, hermanos. Y ahí contestaba, y nosotros como así nos enseñaron a orar temprano en la mañana. Y seguimos. Pero ¿cómo vamos a seguir igual? Si el Señor te dice, vas a dormir 3 horas, ¿qué? Pues acuéstate más temprano, ¿verdad? Vaya las novelas, hombre. O la cosa de los deportes, lo que sea. Si oyen su voz. ¿Cómo es que nosotros queremos más de Dios, hermano, pero no? O sea, queremos hacer lo mismo, pero queremos riquezas de Dios. Queremos conocer la voz del Espíritu Santo, pero no queremos pasar tiempo con Él. Yo voy a leer esto es lo que Dios me está diciendo. No, ¿qué te está marcando el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu te marca? Déjeme decirle, hermano, que en ese caminar con el Señor a veces Dios te aflige, hermano. Porque a veces Dios te manda a hablar con alguien que tal vez tú ofendiste. Entonces, y me tengo que retractar y tengo que... Sí, si quieres agradar a Dios lo tienes que hacer. Y estás afligido por eso.
pero es bueno ser afligido por el Señor por esas causas. Porque del pueblo de Dios se espera justicia, hermanos. En Isaías capítulo 5 está el cantar de Dios a su viña. Es un canto que el Señor compuso. Dice, yo tenía una viña hermosa, la planté, la despedregué, hice un cerco. Y yo esperaba que me diera uvas dulces. Y aquí me dio uvas agrias. ¿Qué haré yo con mi viña? Ciertamente le quitaré su vallado y la voy a destruir, dice. Porque no me dio lo que yo pensaba. He aquí la viña es mi pueblo, dice. Porque esperaba justicia, pero encontré vileza, dice. Esperaba justicia y no encontró el Señor en su pueblo. Hermano, eso no puede suceder en nosotros. Entonces, fíjese, hermano, aquí dice, yo voy a rogar al Padre y los dará un consolador que es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. 1 Corintios dice, hermanos, que las cosas del Espíritu son locura, hermanos. Cuando tú estás cantando aquí y empiezas a levantar tus manos, yo me he dado cuenta aquí a veces, hermano. A veces hay un inconverso a la par de un hermano, al lado de un hermano, y el hermano levanta sus manos y el otro se le queda viendo. Y amén. Y voltea a ver por allá. Señor, te amo. Y está llorando alguien. Y mira así. ¿Y este qué, verdad? ¿Qué le pasa? O sea, el mundo no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Tal vez tú también te burlabas. Tal vez tú también decías, payasos esos, que tienen gozo, dice, solo llorando viven ahí. Pero las cosas del Espíritu son cosas preciosas. Que Dios le habla, dice. Oigan, al loco que Dios le habla, dice. ¿Sabe cómo hizo un misionero canadiense, hermano? Un hombre de oración, hermano, un hombre de ayuno, un hombre de amor al Señor. Canadiense, un blanco, hermano. El Señor le dijo, vete a México. Vete allá por Nayarit. Y él qué iba a andar haciendo, hermano, ni hablaba español ni nada de eso. Y se va ahí. Y estando ahí, le dice el Señor que espere. Y él no sabe ni qué anda haciendo ahí, pero fue ¿por qué? Porque ¿quién lo guió? El Espíritu de Dios lo guió ahí. Y mira llegar a un indígena y le dice, sigue a ese. Y lo empieza a seguir. Y ya lleva 3 horas siguiéndolo. 4 horas. 1 día, 2 días, 3 días, y al fin llega a un poblado ahí en la sierra, dice, aquí es el lugar donde quiero que me sirvas. Y él no habla ni español ni el dialecto de ellos. Y yo no sé si vive el hermano Mike, no sé. Pero ese hombre ahí estaba, y cuando usted miraba las fotos parecía un indígena igualito, hermano. Con su tecomate, ¿saben lo que es el tecomate? La jícara o lo que sea. Ahí su agua, hermano, su machete, sus chancletas ahí, o sea, igual, hermano. Ya está todo tostado por el... ¿De veras, sos vos, hermano? Sí, me dice. Si yo me aburro aquí con ustedes, dice, allá mejor, allá con mis indios, allá estoy feliz, dice. Ahí me mandó el Señor. No, yo sospecho que ya murió el hermano, ya se fue con el Señor. Pero él dice, a mí me preguntan por historias misioneras, dice, yo les digo lo que el Señor hizo y punto. Naturalmente, eso lo hace el Señor. Aquí hay gente, hermano, que el Señor ya tiene apartados para hacer un trabajo, una obra para el Señor. Todo eso lo hace el Señor. El Señor capacita, el Señor ha dado dones espirituales, hermano. La Biblia dice, hermano, el escritor está argumentando, esta es la vida del Espíritu. Y hace una referencia, hermano, hace una comparación entre lo que pasó con una generación en la antigüedad y lo que puede suceder con nosotros. Dice, si ustedes oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. Dice así, dice como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál tentación? El pueblo tentó a Dios. ¿Cómo? ¿Para eso nos trajiste aquí? ¿Para matarnos de hambre? ¿Matarnos de sed? ¿Para eso nos trajiste aquí? Y empezaron ¿a qué? A murmurar, hermano, de Dios. Me gusta cómo menciona esta iglesia, este mismo evento, hermano, 1 Corintios 10. Mírenlo rápidamente, hermano. No puedo explicar todo este pasaje, hermano, pero porque no estamos hablando de pero es un contexto, es una referencia, hermano. Dice, porque no quiero, 10:1, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
Está hablando de los judíos, ¿verdad? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa es una referencia de Números capítulo 14. ¿Qué sucedió en Números capítulo 14? Que están ya para entrar en la tierra prometida, mandan 12 espías, y hay 10 de ellos que son incrédulos, malos, carnales. Y hay 2 de ellos que son hombres de Dios. Entonces los que son carnalones dicen, la tierra esa está buena, dice. Miren, aquí está el fruto, y enseñan el fruto. Muy buena tierra, pero los que viven ahí están gigantes, dice. Y si nosotros peleamos con ellos, nos van a destruir. Pero 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, dijeron, no, si Jehová está con nosotros y se ha agradado de nosotros, nos va a entregar esa tierra, dice. Porque Él nos la prometió. Pero los 10 pudieron más. Y levantaron a todo el pueblo y empezaron a chillar y a llorar y a llorar. ¿Se da cuenta cómo es la carne, hermano? A llorar y a hacer. Y era una tragedia y era una cosa. Y decían, no, ya el Señor nos trajo aquí para matarnos. Te voy a leer cómo dice en esta versión, hermano. En Números 11, esta es parte de eso. Versículo 4 en adelante, así dice esta versión. Entonces la gentuza extranjera, dice, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Entonces, fíjate, hermano, como ¿qué representa eso para nosotros? El mundo, ¿verdad? Ay, qué pachangas las que hacíamos nosotros. Pues aquí las haces, pero bueno y sano, y gratis. Allá las hacías, hermano, en esas fiestas se hacen unos ridículos, hermano. Bueno, usted ya sabe si usted estuvo ahí. Y los que no estuvieron no se perdieron de nada. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne. ¿Por qué? ¿Cuál era su queja? Que Dios les había dado maná, maná, maná. Pero gracias a Dios por lo que el Señor nos da. ¿Verdad que sí, niños? No, niños. ¿Verdad que sí, niños? Qué bueno que el Señor nos da todos los días vegetales, vegetales, vegetales. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Gratis, fíjese. Gratis, a puro latigazo los tenían. Gratis, dicen ellos que lo comían. Trabajaban 7 días a la semana. Eso no es gratis. A ver, ¿cuántos saben de matemáticas aquí? Si tú trabajas 7 días y después te dan pescado, no es gratis, ¿verdad? Que te den una ballena todavía, ¿verdad? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos? ¿Pepinos? O sea, a ver, ¿de quién? A los cumpleaños, ¿cuántos quieren pepinos para su cumpleaños? Un pastel de pepinos. ¿Ah, tú quieres? Ok. Pepinos, melones, los puerros. ¿Cuánto les gusta el puerro los que están aquí, hermanos? Sí, está rico, pero no así como para decir, ay, voy a comer un cerealito de puerro, ¿verdad? No, hermano, no. Los puerros, las cebollas, todos los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Maná, maná, maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ajá, sí, cómo no. Entonces estaban inflamados, ¿verdad? Entonces, pero ellos se iban quejando, los carnales, los incrédulos, y el pueblo de Dios agarró la misma canción. Es verdad, no nos habíamos dado cuenta. Qué injusto es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que nos da todo lo y no se pone él a pensar? ¿No es sensible el Señor? Hermano, yo he oído hijos de Dios hablando igual que inconversos, hermano. La iglesia está llena de hipócritas.
Pues empezando con usted. Imagínese, hermano, la iglesia está llena de hipócritas, pero yo por eso yo con nada, ninguno de ellos quiero nada. Pero si tú también eres de la iglesia. Ay, sí, ¿verdad? Como que no se habían dado cuenta. Y aquellos empezaron a murmurar igual. Entonces, yo le traigo todo este contexto porque aquí cabe, hermano, en este pasaje que estamos viendo cabe. Dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como aquellos, como lo que hicieron ellos. Y dice, de los más de ellos no se agradó el Señor. Entonces, mire, siga viendo ahí en 1 Corintios, dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermano, mira, si yo te digo, a ver, aquí hay tomacorrientes ahí por varios lugares, ¿verdad? Si yo te digo, mira, hermano, nunca se te ocurra meter una llave en el tomacorriente, por favor, hermano. Ay, ¿por qué? Porque te va a dar un gran toque. Y usted dice, a saber, a mí se me hace que no quiere que yo lo haga. Y va, no tienes que. Yo te lo estoy diciendo. Usted mira una malla electrificada con una calavera y dice, hey, peligro, no toque. Saber si es verdad. Y usted va y se electrocuta. No. Estas cosas que sucedieron, hermano, en el pasado, ¿sabe que la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No tenemos que hacer lo mismo que ellos, hermano. Dice aquí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, versículo 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, no tienes que, escúcheme jóvenes, niños, los adultos que están aquí, no tienes que salir de los caminos de Dios para ver qué hay allá. Aquí hay varios que te podemos decir, mira, allá hay dolor, allá hay penas, allá hay sufrimientos, con el Señor hay seguridad. Créeme. No digas, ¿será que me caso con ese inconverso? No. La Biblia te dice a ti, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Hazle caso. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio corre y recibe el daño. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Entonces, la amonestación para ellos y para nosotros es, no, hermanos. No hay que regresar al mundo. No hay que regresar a la vida. No añores nada de esa vida, hermano. Sacúdete todo el polvo de aquella vida, porque esa vida ya no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya fuimos lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante hasta terminar, hermanos. Hasta que terminemos la carrera. El día que el Señor diga, hasta aquí llegaste, que tú puedes decir, Señor, he corrido la carrera. Terminé la carrera, aunque llegues como llegues, pero llegaste, hermano. Eso es lo que a ti y a mí nos corresponde en este día, hermano. Y el Dios de misericordia, pues y de compasión, nos va a ayudar también a nosotros, hermano. Porque Él nos sostiene. Yo sé, hermanos, que hay cosas difíciles, hermano. Doy gracias a Dios que está hermana Ana María aquí con nosotros, hermanos, ¿verdad? Doy gracias al Señor que está aquí. Nuestro hermano Juanito también. Me da gozo, hermano, ver a los hermanos y cómo se esfuerzan llegando, hermanos, en enfermedad. Y aquí hay hermanos
con grandes tribulaciones, hermano, pero están perseverando en el Señor. Eso es un gozo. Eso nos anima a todos los demás, hermanos. Y cuando vengan los tiempos malos para nosotros, nos vamos a acordar de los hermanos que están perseverando en el Señor. Dale gracias al Señor por tu vida, hermano. Ahí donde tú estás, dale gracias al Señor por todo lo que Él te ha dado. Aquí hay algunos que el Señor les ha hablado para salvación. Los ha amonestado, los ha invitado, los ha llamado a que se arrepientan, a que se entreguen al Señor. Yo te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios. Si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor te llama porque te ama. A Él no le interesa molestarte en nada, hermanos. El Señor te ama. Así es que si el Señor te ha estado hablando a ti, a que te entregues a Él, entrégate al Señor en este día. A ti, hermano, que puedas estar aquí, que tienes una vida doble. Si el Señor te ha hablado, hermano, pues ríndete al Señor. Aquel hermano que quizás no ha confiado en el Señor, aquel hermano que el Señor le está consolando y tú estás rehusando su consuelo, recibe el consuelo del Señor. Lo que el Señor te haya hablado en este día, recíbelo, hermano. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu bondad y tu misericordia, Padre Santo, por tu palabra que es tan limpia, Señor, tan linda, Padre Celestial. Señor, ten misericordia de todos nuestros hermanos, Señor. Hay varios de nuestros hermanos que no están aquí hoy, Padre. Sé con ellos, Señor, porque no sabemos si están en tribulación, en enfermedad, Padre Celestial. Sé con ellos. Si hubiera algún hermano que fue negligente el día de hoy, Señor, redargúyele conforme a tu gran misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es más grande que cualquier religión, que cualquier líder, Señor. Hemos visto líderes respetables caer, Padre, pero te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo vivió sin pecado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo. Fuiste tentado, Señor, pero nunca cometiste pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Padre Celestial. Llena nuestra alma, nuestro corazón. Todos aquellos que el Señor les despierta en la mañana, hermano, que te ha inquietado el Señor a leer su palabra, hazle caso al Señor, hermano. Empieza desde hoy mismo, empieza a hacerle caso al Señor. Bendice a tu pueblo y dale entendimiento a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, tú eres mi Dios que me esfuerza. Tú eres mi Dios que me despierta mañana tras mañana. Despertará mi alma. Es mejor estar contigo, Señor, que el dormir, Padre Celestial. Sustenta nuestros cuerpos y nuestra salud, Padre. Danos sabiduría en todo lo que hacemos, Padre amado. Ayuda a tu pueblo, Señor, y te doy gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, esta semana, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo con paz, Padre. Prospera a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu Espíritu Santo, Señor, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria.